Para construir el arma más poderosa de la historia, Estados Unidos reunió a las mentes más brillantes del planeta. Y esa fue precisamente la decisión que casi garantiza su fracaso. En el corazón de Tennessee, oculta entre valles y montañas, se levantó una ciudad secreta que no aparecía en ningún mapa: Oak Ridge. Dentro de ella, un complejo industrial colosal llamado Y-12, un monstruo de acero y hormigón cuyo único propósito era producir una cantidad minúscula de un isótopo llamado uranio-235. El proyecto, con un presupuesto casi ilimitado y la máxima prioridad nacional, se estaba convirtiendo en el fracaso más caro de la historia. La razón no era un sabotaje enemigo ni un error de cálculo, sino una verdad incómoda. El genio, cuando se aplica incorrectamente, se convierte en el mayor obstáculo para el progreso. Esta no es una historia sobre la física nuclear, sino sobre la psicología del éxito. Es el relato de cómo la lógica de un sistema, incluso uno compuesto por los individuos más inteligentes, puede llevarlo al borde del colapso. Al final de esta narración, entenderás el principio oculto que permitió que un grupo de jóvenes sin formación universitaria resolviera un problema que tenía perplejos a varios premios Nobel. Descubrirás por qué, en entornos de producción a gran escala, la disciplina predecible supera a la brillantez errática, y cómo la solución a un problema aparentemente irresoluble a menudo reside en la persona que el sistema ha sido diseñado para ignorar. Es una lección sobre la diferencia fundamental entre saber cómo funciona algo y saber cómo hacerlo funcionar repetidamente. El corazón de Y-12 albergaba cientos de máquinas llamadas calutrones. Eran enormes espectrómetros de masas, bestias electromagnéticas de una complejidad sin precedentes diseñadas por el físico Ernest Lawrence. Cada una de ellas era un laberinto de cables de cobre, imanes gigantes y cámaras de vacío, cuyo trabajo consistía en realizar una tarea casi imposible: separar átomos. El uranio natural está compuesto en su mayoría por el isótopo U-238, inútil para una bomba, y una ínfima parte, el 0,7%, de U-235, el isótopo fisible. La misión de los calutrones era cazar y aislar esos pocos átomos de U-235. La diferencia de masa entre ambos era tan pequeña que el proceso equivalía a intentar separar dos gotas de agua casi idénticas en medio de un huracán. La estrategia del Proyecto Manhattan, impulsada por la lógica militar del general Leslie Groves, era la fuerza bruta. Si un calutrón prototipo lograba producir una cantidad microscópica de U-235, la solución era simple: construir cientos de ellos y ponerlos a funcionar en paralelo. Se invirtieron miles de millones de dólares en la construcción de la planta más grande del mundo, operando bajo la suposición de que la escala industrial resolvería el problema. Sin embargo, la realidad en el terreno era desastrosa. Las máquinas, exquisitamente sensibles, eran terriblemente inestables. La producción real era apenas una fracción de lo proyectado. El complejo Y-12 se había convertido en un monumento a la ineficiencia, un gigante industrial que consumía recursos vitales de la guerra para producir prácticamente nada. El problema fundamental no era técnico, sino cultural. Los calutrones eran operados directamente por los físicos que los habían diseñado, hombres de una inteligencia extraordinaria pero con una mentalidad de laboratorio. En lugar de estandarizar los procedimientos para lograr una producción constante, trataban cada máquina como un experimento individual. Pasaban horas ajustando los diales, modificando los campos magnéticos y debatiendo sobre la teoría, siempre en busca del rendimiento óptimo. Este hábito, ideal para la investigación académica, era veneno para la producción en masa. La constante optimización introducía una variabilidad infinita en el sistema, impidiendo que los calutrones alcanzaran un ritmo de operación estable y predecible. La producción se estancaba porque los genios no podían dejar de ser genios. La tensión en Oak Ridge era palpable y se manifestaba en un choque de mundos. Por un lado, la élite científica, convencida de que solo ellos poseían el conocimiento para dominar aquellas máquinas complejas, se sentía frustrada por la presión militar para obtener resultados. Por otro, el mando militar, encarnado en la figura pragmática y autoritaria de Groves, veía un despilfarro monumental de tiempo, dinero y, sobre todo, de cobre. El metal, esencial para los electroimanes de los calutrones, era un recurso estratégico críticamente escaso en la economía de guerra. Cada día que Y-12 fallaba, no solo se retrasaba la bomba, sino que se privaba al frente de batalla de material esencial para municiones, barcos y aviones. El fracaso ya no era un problema interno, era una amenaza directa al esfuerzo bélico. La crisis llegó a un punto de no retorno. Los informes de producción eran tan bajos que al ritmo actual se tardarían décadas en obtener suficiente U-235 para un solo dispositivo. El proyecto más secreto y ambicioso de la guerra estaba a punto de implosionar bajo el peso de su propia brillantez disfuncional. La lógica del sistema se había roto.
Ni el poder ilimitado del ejército ni la inteligencia superior de la ciencia estaban funcionando. La pregunta que flotaba en el aire, aunque nadie se atrevía a formularla en voz alta, era devastadora. ¿Cómo se puede salvar un proyecto cuando las personas más inteligentes del mundo son de hecho la causa principal del fracaso? Y más importante aún, ¿quién tendría la osadía de proponer una solución que desafiara tanto la autoridad de los generales como el ego de los premios Nobel? En el corazón de los Apalaches, donde los mapas solo mostraban colinas y bosques vírgenes, se erigió una ciudad fantasma, Oak Ridge. Construida desde la nada con una urgencia febril, era un universo secreto de barracones de madera, calles embarradas y una colosal planta industrial, el complejo Y-12. El aislamiento era su primera línea de defensa. Valles y cordilleras actuaban como muros naturales, ocultando el proyecto más ambicioso de la historia de miradas indiscretas. Toda la infraestructura, desde las carreteras hasta el tendido eléctrico, fue creada con un único propósito: alimentando a un gigante industrial cuya existencia era un secreto de Estado. La logística para mantener esta ciudad oculta era un desafío hercúleo, una cadena de suministro vulnerable que transportaba el destino del mundo a través de caminos rurales de Tennessee. Dentro de este enclave aislado operaba un sistema híbrido sin precedentes, una bestia de 3 cabezas: militar, científica e industrial. La disciplina férrea del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, encarnada por el general Leslie Groves, chocaba a diario con la curiosidad sin bridas de la academia, representada por la élite científica del país. El objetivo era uno solo: producir uranio 235 a una escala industrial masiva. La jornada laboral, impulsada por el miedo a que Alemania nazi ganara la carrera atómica, era extenuante. La jerarquía militar imponía plazos y cuotas de producción con mano de hierro, mientras que los físicos definían los parámetros técnicos, creando una fricción constante entre la urgencia de construir y la paciencia de descubrir. El secreto era el aire que se respiraba en Oak Ridge, y su doctrina era la compartimentación absoluta. Cada trabajador conocía únicamente su minúscula pieza del rompecabezas. Los operadores de los calutrones no sabían qué estaban separando. Los ingenieros que mantenían los imanes no conocían el propósito final de su campo magnético. Estaba estrictamente prohibido discutir el trabajo con nadie, ni siquiera con el compañero de al lado. Esta ignorancia controlada estaba diseñada para prevenir filtraciones, pero generaba una cultura de paranoia y aislamiento. Miles de personas trabajaban codo con codo como piezas de un reloj, sin saber que estaban construyendo una bomba. Nadie, excepto un puñado de hombres en la cima, tenía la visión completa del monstruoso mecanismo que ayudaban a crear. La lógica que gobernaba el proyecto Manhattan era la de la fuerza bruta, una filosofía simple y directa. Si un prototipo experimental funcionaba a pequeña escala, la solución era replicarlo cientos de veces. El presupuesto era, en la práctica, ilimitado. Si se necesitaba un recurso, se obtenía con la máxima prioridad nacional, desviándolo de cualquier otro sector de la economía de guerra. El complejo Y-12 era la manifestación física de esta doctrina. Cientos de calutrones, cada uno una maravilla de la ingeniería, se alineaban en edificios gigantescos. El fracaso no era una opción estratégica. En la mente de sus arquitectos era una imposibilidad matemática. Con suficientes recursos y suficiente voluntad, la victoria era una certeza estadística, una simple cuestión de escala industrial. La jerarquía del sistema era tan rígida como el acero de sus estructuras. En la cima, el general Leslie Groves actuaba como el zar logístico, con autoridad final sobre todos los recursos, presupuestos y cronogramas. Él controlaba el qué, el cuándo y el cuánto. Justo por debajo, los directores científicos, como Ernest Lawrence, ostentaban el poder absoluto sobre el conocimiento técnico. Eran los sumos sacerdotes de la física, los únicos que entendían el cómo. Sin su genio, las toneladas de hormigón y cobre eran inútiles. Esta división del trabajo parecía perfectamente lógica. El ejército construía el marco industrial y los científicos proporcionaban el cerebro. Se asumía que esta era la única forma de proceder, una simbiosis forzada pero necesaria entre el poder y el intelecto. Sin embargo, bajo las reglas formales se agitaba una cultura operacional tóxica.
Los físicos, acostumbrados al entorno de un laboratorio, trataban cada calutrón no como una herramienta de producción, sino como un experimento perpetuo. Pasaban sus turnos optimizando los ajustes, alterando los campos magnéticos en una búsqueda interminable del rendimiento perfecto. Este hábito, una virtud en la investigación, era un veneno para la producción en masa. Introducía una variabilidad infinita, impidiendo que el sistema alcanzara un ritmo estable. Una palpable arrogancia intelectual impregnaba sus filas. Veían a los ingenieros como meros ejecutores y a los militares como burócratas ignorantes, incapaces de comprender la verdadera naturaleza de su trabajo. Esta disfunción se estrellaba contra una dura realidad física, la dependencia crítica de un recurso finito. El diseño de los calutrones requería miles de toneladas de cobre para las bobinas de sus gigantescos electroimanes. Pero en 1943, el cobre era la sangre de la economía de guerra. Era esencial para fabricar millones de proyectiles, cables para las comunicaciones y componentes para barcos y aviones. Cada kilogramo de cobre enviado a Oak Ridge era un kilogramo que se le quitaba al frente de batalla. La planta I-12 no solo estaba fallando en su misión, sino que estaba drenando activamente los recursos vitales necesarios para ganar la guerra por medios convencionales. El proyecto se había convertido en un agujero negro logístico. Y entonces existía una barrera que parecía aún más insuperable que la escasez de material: la ley. El Tesoro de los Estados Unidos poseía miles de toneladas de un metal con una conductividad eléctrica incluso superior a la del cobre, la plata. Pero ese metal no era un simple recurso industrial. En las bóvedas de West Point no se almacenaba un material, sino el fundamento de la estabilidad económica nacional. Las leyes del Tesoro prohibían explícitamente el uso de las reservas de metales preciosos para fines no monetarios. Tocar esa plata era un tabú, una línea roja que nadie se atrevía a cruzar. Se consideraba un acto de locura económica, una amenaza directa a la confianza en el dólar en medio de una guerra mundial. Así, el sistema se encontraba en un equilibrio tenso y disfuncional. Las dos fuerzas dominantes, el poder militar de Groves y el poder intelectual de los científicos, estaban atrapadas en una dependencia mutua. Groves necesitaba sus cerebros para que la tecnología funcionara, y ellos necesitaban sus recursos ilimitados para construir sus máquinas. La estructura se mantenía porque todos asumían que su lógica era la única posible, y que, con el tiempo, la brillantez científica resolvería los problemas. La máquina avanzaba a toda velocidad, consumiendo un presupuesto astronómico y recursos críticos, pero estaba ciega a la verdad fundamental. El genio que la había diseñado era la misma fuerza que la estaba estrangulando lentamente. En medio de este caos organizado, una figura se movía con una calma que desentonaba con la urgencia febril del entorno. Era el coronel Kenneth Nichols, el adjunto pragmático del general Groves. Formado en West Point y con un título de ingeniería del MIT, Nichols era un hombre que habitaba en la incómoda intersección entre la disciplina militar y la lógica industrial. A diferencia de Groves, que veía el proyecto como una monumental tarea logística, y a diferencia de los científicos, que lo veían como el mayor experimento de la física, Nichols lo veía por lo que era en su esencia: una fábrica, y era la fábrica peor gestionada que había visto en su vida. No veía genios en acción, sino un taller glorificado donde cada artesano se negaba a seguir el mismo plano. Su visión del mundo no se había forjado en las aulas de física teórica, sino en la construcción de presas y plantas químicas antes de la guerra. En esos proyectos había aprendido una lección brutalmente simple que parecía haber sido olvidada en Oak Ridge. La producción en masa no nace de la optimización infinita, sino de la estandarización rigurosa. Recordaba cómo un proceso suficientemente bueno, repetido miles de veces sin desviación, superaba siempre a un proceso perfecto que era constantemente alterado. Esta experiencia le había inculcado un profundo escepticismo hacia la brillantez individual cuando se aplicaba a un sistema que exigía consistencia colectiva. Para él, el genio errático no era un activo, sino un factor de riesgo incontrolable. Atrapado en un nudo gordiano burocrático, el conflicto interno de Nichols se agudizaba cada día. Su lealtad militar le exigía obedecer la cadena de mando que dictaba que la élite científica tenía la última palabra en la operación de los calutrones.
Sin embargo, su instinto de ingeniero gritaba que el sistema estaba fundamentalmente roto. Revisaba los informes de producción, veía las cifras ridículamente bajas y sentía la presión aplastante de Groves, que le exigía resultados, no excusas teóricas. Se sentía como un capataz al que se le prohíbe dirigir a sus propios trabajadores, obligado a observar en silencio cómo los expertos, con sus métodos, conducían el proyecto más importante de la historia directamente hacia el abismo. Pasaba horas de pie en las pasarelas de observación, mirando a través del cristal a los físicos que operaban los paneles de control de los calutrones. Lo que veía lo desesperaba. No había un procedimiento estándar. Un científico ajustaba el campo magnético basado en una corazonada. Otro pasaba horas debatiendo con un colega sobre una fluctuación de voltaje casi imperceptible. Trataban cada máquina como un instrumento único y temperamental, una obra de arte que requería ser cortejada y persuadida. Nichols no veía arte, veía cientos de máquinas idénticas que debían funcionar de manera idéntica. La búsqueda de la perfección teórica estaba saboteando la necesidad práctica de una producción predecible y constante. Su defecto, a los ojos de la élite científica, era su simplicidad. No comprendía las complejidades de la espectrometría de masas, ni las sutilezas de la física de partículas. Cuando hacía preguntas, no eran sobre la teoría, sino sobre la estandarización de los procedimientos, los tiempos de ciclo y las métricas de rendimiento. Para los físicos, estas eran las preocupaciones de un burócrata, un hombre incapaz de apreciar la delicadeza de su trabajo. Lo que ellos no veían era que la simplicidad de Nichols era en realidad una forma diferente de inteligencia, la capacidad de abstraer un sistema complejo hasta su función esencial. Él no veía átomos, veía un proceso de fabricación que necesitaba disciplina, no más descubrimientos. La presión alcanzó un punto de ruptura cuando Groves lo convocó a su oficina. Sin preámbulos, el general arrojó una carpeta sobre el escritorio. Contenía los informes de producción de Y-12 y junto a ellos las cifras del consumo de cobre. La disparidad era grotesca. «Coronel», dijo Groves con una voz gélida, «estamos construyendo el monumento más caro al fracaso de la historia. Cada tonelada de cobre que enterramos aquí es un destructor que no se construye. Son miles de proyectiles que no se disparan. Los científicos han tenido su oportunidad. O encuentra una manera de que esto funcione, o convenceré al presidente de que cierre este circo y lo envíe a usted a comandar un batallón de infantería en el Pacífico». Lejos de los cubículos de control, donde reinaba el debate académico, Nichols comenzó a observar a otro tipo de personal, las jóvenes operarias reclutadas de las granjas y pueblos de Tennessee. Eran chicas de secundaria, sin formación universitaria ni conocimientos de física. Su trabajo consistía en vigilar los medidores y diales, y su única instrucción era reportar cualquier aguja que saliera de la zona verde marcada. No entendían lo que hacían, pero lo hacían con una disciplina impecable. No improvisaban, no experimentaban, no optimizaban, simplemente seguían las reglas. Y en esa obediencia ciega, en esa ejecución perfecta de una tarea simple, Nichols vio el destello de una solución tan herética que podría costarle su carrera. La revelación cristalizó en un dilema insoportable. Podía seguir el protocolo, continuar presionando a los físicos para que encontraran una solución dentro de su propio paradigma fallido, y muy probablemente fracasar lentamente junto a ellos. O podía proponer una herejía, arrebatar el control de las máquinas a los genios que las diseñaron y entregárselo a operarios entrenados para seguir instrucciones sin cuestionarlas. Esta segunda opción significaba desafiar directamente la premisa fundamental de todo el proyecto. Supondría enfrentarse a la arrogancia de varios premios Nobel y al mismo tiempo proponerle al general más implacable del ejército una solución basada en la idea de que, para ganar la carrera, necesitaban menos brillantez y más disciplina. Con la amenaza de Groves resonando en sus oídos, Nichols redactó un memorando que era, en esencia, una declaración de guerra. Propuso un experimento controlado, una competición de producción. Durante una semana, una sección de calutrones sería operada por la élite de físicos de Ernest Lawrence. Otra sección, idéntica en todo, sería manejada por un equipo de mujeres jóvenes, reclutadas de las granjas de Tennessee, sin más formación que la secundaria. No era una sugerencia, sino un desafío formal a la doctrina operativa que estaba llevando el proyecto al fracaso. Sabía que el documento sería visto como una herejía, un insulto directo a la inteligencia de hombres que se consideraban los únicos capaces de dominar el átomo.
Era un acto de insubordinación calculado, un punto de no retorno. La reacción fue más violenta de lo que Nichols había anticipado. El memorando circuló entre la cúpula científica como una prueba de la locura del estamento militar. Ernest Lawrence, un premio Nobel, lo consideró una afrenta personal. En una reunión cargada de tensión, los físicos ridiculizaron la idea, tildándola de irresponsable y peligrosa. Argumentaron que poner maquinaria valorada en millones de dólares, de una sensibilidad casi biológica, en manos de niñas de granja, era invitar al desastre. No solo se negaron a cooperar, sino que exigieron a Groves que reprendiera a Nichols por su insolencia y su ignorancia. Para ellos, no era una cuestión de procedimiento, sino una violación del orden natural. El genio debía guiar, no ser cuestionado por un simple ingeniero. Nichols, habiendo previsto el rechazo, activó su siguiente movimiento. Evitó el debate científico y enmarcó el problema en el único lenguaje que Groves respetaba, el militar. Solicitó una audiencia privada y presentó su plan no como una teoría, sino como una prueba táctica. Desplegó los gráficos de producción, mostrando la línea plana del fracaso. Luego, expuso los informes de consumo de cobre, traduciendo el despilfarro en número de barcos y tanques que no se estaban construyendo. General, argumentó, esto no es un laboratorio, es una fábrica de municiones, y está fallando porque los operarios se niegan a seguir un manual de operaciones estandarizado. Permítame probar la disciplina contra la improvisación. Si me equivoco, mi carrera es suya. Groves, un hombre pragmático hasta la médula, se encontraba en una encrucijada. Despreciaba la arrogancia de los científicos y estaba furioso por la falta de resultados, pero su proyecto dependía enteramente de su conocimiento. La propuesta de Nichols era un desafío directo a esa dependencia. Sin embargo, el argumento de la disciplina y la estandarización resonaba con su propia formación en West Point. La situación era desesperada y el camino actual conducía al fracaso seguro. Con una mirada gélida, tomó una decisión. «Tiene su prueba, coronel», sentenció. «Una semana. Si sus operarias no superan la producción de los doctores, lo enviaré personalmente a supervisar la construcción de letrinas en alguna isla del Pacífico de la que nadie ha oído hablar». Las condiciones estaban puestas. El fracaso era el fin de su carrera. El experimento se materializó en una escena surrealista. En un ala del gigantesco edificio, un equipo de físicos de élite se arremolinaba alrededor de sus paneles de control, con pizarras llenas de complejas ecuaciones y enfrascados en acalorados debates teóricos sobre cada fluctuación. En el ala contigua, separada solo por una pasarela de observación, un grupo de mujeres jóvenes, vestidas con uniformes sencillos, se sentaron frente a paneles idénticos. Su líder, una chica llamada Gladys, se aseguró de que cada una tuviera su única herramienta, una tarjeta laminada con un checklist de procedimientos, redactado por Nichols. Sus instrucciones eran simples: mantener las agujas dentro de las zonas verdes marcadas en los medidores, no pensar, no analizar, solo ejecutar y reportar. Los primeros 3 días fueron un infierno para Nichols. Las máquinas, inherentemente inestables, presentaban problemas que el simple checklist no contemplaba. La producción de su equipo era casi nula. Las operarias, frustradas pero disciplinadas, se limitaban a registrar las anomalías como se les había ordenado, una y otra vez. Desde la otra ala llegaban los rumores de éxito parcial de los físicos, quienes, usando su conocimiento, lograban corregir las desviaciones sobre la marcha, obteniendo picos de producción esporádicos. Las miradas de suficiencia y las sonrisas burlonas de los científicos eran constantes. Groves llamaba a Nichols 2 veces al día, su voz cada vez más cortante, recordándole que el tiempo se agotaba y que el ridículo de su fracaso sería legendario. En la 4ª noche, al borde del colapso, Nichols se encerró en su oficina con los registros de su equipo. Se sentía un idiota. ¿Había confundido la simplicidad con una solución viable? ¿Era su mente de ingeniero demasiado burda para la delicadeza del mundo subatómico? Mientras revisaba los informes de los físicos, llenos de jerga teórica, notó que eran caóticos. En cambio, los registros de las operarias eran brutalmente simples y consistentes. No describían por qué fallaba la máquina, pero documentaban con una precisión impecable cuándo y cómo ocurría cada fallo. De repente vio la luz. Los físicos estaban tratando los síntomas de forma individual. Él, gracias a la disciplina de sus operarias, tenía un mapa de la enfermedad. Con una urgencia renovada, convocó a su ingeniero jefe. No intentaron desarrollar una nueva teoría física. En su lugar, usaron los datos limpios para crear un manual de operaciones mejorado. El checklist original se convirtió en un árbol de decisiones simple,
Si la aguja X entra en la zona roja, gire el dial Y 3 grados a la derecha. Si la luz Z parpadea, pulse el botón B. No estaban enseñando física a las operarias, les estaban dando respuestas estandarizadas y predecibles a problemas específicos. A la mañana siguiente, distribuyeron las nuevas tarjetas laminadas. La orden seguía siendo la misma. No piensen, solo sigan las instrucciones al pie de la letra. Era la disciplina reforzada con datos empíricos. El cambio fue sísmico. La producción del equipo de mujeres no solo se reinició, sino que se estabilizó. Dejaron de tener paradas catastróficas. Cada hora, cada calutrón aportaba una cantidad pequeña pero constante de material. Mientras tanto, la producción de los físicos seguía su patrón errático, un pico de rendimiento brillante seguido de un largo periodo de inactividad, mientras ajustaban y debatían. La curva de producción de las mujeres era una línea ascendente, lenta pero inexorable. La de los físicos era una serie de picos y valles. Al final del quinto día, la producción acumulada del equipo de Nichols superó a la de los científicos. El zumbido constante de sus máquinas se convirtió en un sonido de victoria. Al concluir la semana, los resultados fueron presentados a Groves en un silencio sepulcral. Las cifras eran irrefutables. El equipo de mujeres sin formación universitaria había producido casi un 40% más de material que el equipo de premios Nobel y doctores en física. Nichols había ganado. Pero su victoria no provocó aplausos, sino una hostilidad helada por parte de la comunidad científica. No había resuelto simplemente un problema de producción, había demolido el pilar ideológico sobre el que se sustentaba I-12, la creencia de que solo el genio podía dominar la complejidad. El experimento había terminado, pero la verdadera batalla acababa de empezar. Ahora tenía que imponer este sistema en toda la planta, en contra de la voluntad de los mismos hombres que la habían creado. La victoria tenía el sabor amargo de la ceniza. Nichols sostenía los informes en su mano, no como un trofeo, sino como el acta de acusación en un juicio que aún no había comenzado. Los números eran irrefutables, una verdad matemática tan pura y fría como el metal de las máquinas. Pero en el microcosmos de Oak Ridge, la verdad no era suficiente. Había demostrado que un sistema de disciplina ciega superaba al genio errático, y al hacerlo, no había ganado aliados, sino que había humillado a los hombres más orgullosos del planeta. Sentía el peso de su éxito como una carga. No había resuelto un problema, había creado uno mucho mayor, uno que no se podía medir en gráficos de producción, sino en el frágil y volátil ego de los premios Nobel. La respuesta de la élite científica no fue la aceptación, sino una condescendencia estratégica. En una reunión convocada por un furioso Ernest Lawrence, los físicos no rebatieron las cifras, sino su interpretación. Calificaron el experimento de éxito en condiciones de laboratorio, una anomalía lograda con variables simplificadas, que no reflejaba la complejidad real de la operación a gran escala. Propusieron un compromiso. Formarían a las operarias como asistentes, permitiéndoles manejar las fases más rutinarias bajo la estricta supervisión de un físico. Era una oferta diseñada para parecer razonable, pero su verdadero propósito era reafirmar el control. Le estaban ofreciendo a Nichols una victoria simbólica a cambio de su rendición real, reabsorbiendo su revolución en la misma estructura que él pretendía derribar. El conflicto interno de Nichols se convirtió en una tormenta. Su instinto militar, forjado en la disciplina y el respeto a la jerarquía, le gritaba que aceptara el trato. Era la solución política, la que evitaba una guerra abierta con los cerebros indispensables del proyecto. Alienar a Lawrence y a su equipo podría ser catastrófico, un acto de insubordinación que Groves jamás perdonaría si salía mal. Pero su alma de ingeniero, la parte de él que creía en la lógica implacable de los sistemas, sabía que el compromiso era una sentencia de muerte para la eficiencia. El problema no era la falta de disciplina, sino la presencia de la improvisación. Permitir que los físicos permanecieran en la sala de control era como permitir que un artista retocara constantemente una línea de ensamblaje. Esa noche, incapaz de dormir, caminó por las pasarelas que sobrevolaban los gigantescos edificios de producción. A su izquierda, el ala controlada por los científicos era un caos de actividad esporádica, luces parpadeantes, discusiones acaloradas y largos períodos de inactividad. A su derecha, el ala de las mujeres operaba bajo un zumbido hipnótico y constante, una sinfonía de eficiencia monótona, donde cada movimiento era deliberado y repetido. La diferencia no era solo audible, era existencial.
No estaba eligiendo entre dos métodos de trabajo, sino entre dos mundos, uno basado en la búsqueda infinita de la perfección y otro basado en la ejecución implacable de lo suficientemente bueno. Y en esa cruda dicotomía visual entendió que solo uno de esos mundos podía construir una bomba a tiempo. Se sentó frente a su máquina de escribir, con el destino del proyecto pendiendo de sus dedos. Comenzó a redactar el memorando para Groves, perfilando la propuesta de compromiso de los científicos. Describió el plan de integración, el sistema de supervisión, las ventajas de mantener la moral de la élite científica. Las palabras se sentían huecas, un ejercicio de cobardía burocrática. Cada frase era una traición a la verdad que había descubierto, una concesión al ego por encima de la evidencia. Estaba construyendo un argumento para un fracaso lento y honorable, en lugar de luchar por un éxito rápido y brutal. Miró el papel, la tinta negra sobre el blanco, y vio el epitafio de su propia convicción. Era el camino seguro, el que le salvaría la carrera mientras el proyecto se hundía. Con un movimiento brusco, arrancó la hoja de la máquina, la arrugó hasta formar una bola apretada y la arrojó a la papelera. Insertó una nueva página y comenzó a escribir de nuevo, esta vez con una claridad gélida y una determinación absoluta. Su recomendación era radical e inequívoca: la retirada inmediata y total de todo el personal científico de las salas de control operativas de los calutrones. Los físicos serían reasignados a un rol puramente consultivo, confinados a un laboratorio de apoyo técnico. No supervisarían, no ajustarían, no optimizarían. Solo responderían a preguntas específicas cuando el manual de operaciones, ahora en manos de las operarias, demostrara ser insuficiente. Estaba proponiendo una decapitación funcional, separando el cerebro del cuerpo de la operación. Entregó el memorando en mano a un asistente de Groves a primera hora de la mañana, sintiendo el peso irreversible de su decisión. No había vuelta atrás. Ya no era un ingeniero proponiendo una mejora, sino un oficial liderando una insurrección contra la aristocracia intelectual del proyecto. Había desafiado la premisa fundamental sobre la que se había construido todo Oak Ridge, que la brillantez era la clave del éxito. Su apuesta era una herejía. En la producción industrial para la guerra, la disciplina repetible de un operario sin formación era más valiosa que el genio impredecible de un premio Nobel. Había cerrado todas las vías de escape. Ahora solo quedaba esperar el veredicto del general y afrontar las consecuencias de su motín. La respuesta del general Groves llegó, no como una nota de aprobación, sino como una orden de batalla. El memorando de Nichols yacía en el centro de su escritorio, un solitario trozo de papel que estaba a punto de reescribir la jerarquía del proyecto más secreto del mundo. Groves no convocó a reuniones, ni solicitó opiniones. Su formación no era la de un político, sino la de un ingeniero militar que veía un sistema roto y una solución viable, aunque brutal. Levantó el teléfono y su voz cortó el aire con la precisión de un bisturí. «Coronel», le dijo a Nichols, «proceda». Inmediatamente después, llamó al jefe de la policía militar del complejo. «Tiene una orden ejecutiva. Acompaña a todo el personal científico fuera de las salas de control de J-12. Inmediatamente. No quiero ni un solo doctor en física tocando un dial en una hora». La ejecución fue una operación de precisión quirúrgica, un golpe de estado silencioso en el corazón industrial de América. Pelotones de la policía militar, con rostros impasibles y porras en el cinto, entraron simultáneamente en todas las salas de control. Los físicos, inmersos en sus debates y ajustes, levantaron la vista, primero con confusión, luego con indignación. Ernest Lawrence, alertado, corrió hacia el edificio principal, interceptando a un oficial. «Esto es un sabotaje. Están poniendo en riesgo todo el esfuerzo bélico», gritó, su rostro enrojecido por la furia. El oficial, sin inmutarse, le mostró la orden, firmada. «Señor, mis instrucciones son del general Groves. Por favor, abandone las instalaciones». Uno a uno, los genios que habían diseñado las máquinas fueron escoltados fuera, dejando tras de sí pizarras llenas de ecuaciones a medio terminar, y un silencio atronador. En ese vacío de poder entraron las mujeres. Lideradas por Gladys, las jóvenes operarias de Tennessee caminaron en fila hacia las consolas de control, sus pasos resonando en el repentino silencio. El aire estaba cargado de una tensión casi eléctrica.
se sentaron frente a los paneles que minutos antes habían sido el dominio exclusivo de la élite intelectual del país. No había arrogancia en sus movimientos, solo una disciplina metódica. Cada una colocó su tarjeta de procedimientos laminada junto a los controles. Sus miradas no se perdían en la teoría de lo que sucedía dentro de las máquinas, sino que se fijaban en los medidores y las luces. Con una calma casi ritualista, iniciaron la secuencia de arranque, sus manos moviéndose con una certeza que no nacía del conocimiento, sino de la instrucción. El gigante de acero volvía a la vida, pero con un alma nueva y radicalmente diferente. Las primeras 24 horas fueron un descenso al infierno. El sistema, privado de la intuición de sus creadores, se rebeló. Las alarmas aullaban con una frecuencia alarmante. Los calutrones, bestias temperamentales, sufrían cortocircuitos y fluctuaciones que los manuales de Nichols no habían previsto. La producción se desplomó a cero. Desde su exilio forzoso, los científicos inundaron a Groves con memorandos apocalípticos, prediciendo una fusión catastrófica, un desastre del que solo ellos podrían salvarlos. Nichols se encontró completamente solo, un hombre en una isla de su propia creación, observando cómo su audaz apuesta se desmoronaba. Groves no llamó. El silencio del general era más aperrador que cualquier reprimenda. Era la soga que le daba para que se ahorcara con su propio fracaso. Su carrera y el destino de la guerra pendían de un hilo. La ruptura no llegó a través de un destello de genialidad, sino a través de la acumulación metódica de datos. Las operarias, en lugar de improvisar, siguieron su protocolo más importante: registrar cada fallo, cada anomalía, cada luz parpadeante, cada aguja en la zona roja. Era anotada en un formulario estandarizada con una precisión implacable. Gladys recogía las hojas cada hora y las llevaba al equipo de ingenieros de Nichols, encerrados en una sala de guerra improvisada. No buscaban una nueva ley de la física, buscaban patrones. Y los encontraron. Los datos, limpios y consistentes, revelaron los puntos débiles del sistema. Trabajando sin descanso, convirtieron esos patrones en nuevas reglas para el manual. Si la alarma 3 suena, gire el dial B y C en secuencia. No estaban haciendo ciencia, estaban domando a la bestia. El efecto fue sísmico y casi inmediato. A las 48 horas, la sinfonía del caos comenzó a apagarse. Las alarmas se silenciaron. La producción, que había caído a cero, comenzó a fluir de nuevo. No en picos espectaculares, sino como un río lento y constante. Ada Calutron, ahora operado bajo un estricto manual de respuestas predecibles, contribuía con su pequeña cuota, hora tras hora, sin interrupción. La gráfica de producción acumulada, proyectada en la oficina de Nichols, se transformó. La línea errática y dentada de los físicos fue reemplazada por una línea recta y ascendente, una pendiente implacable que apuntaba hacia el cielo. Era la belleza aburrida de la eficiencia industrial, la victoria de la consistencia sobre la brillantez intermitente. El zumbido constante de la planta ya no era ruido, era el latido del éxito. La rendición final se produjo en la austera oficina de Groves, con Nichols a un lado y un lívido Ernest Lawrence al otro. El general señaló la enorme gráfica de producción que cubría una pared. Los datos de la última semana eran incontestables. La línea de producción de las operarias no solo había superado el rendimiento promedio de los científicos, sino que lo había duplicado. Dr. Lawrence, dijo Groves, su voz desprovista de emoción. Su contribución teórica ha sido fundamental. Pero esto ya no es un laboratorio, es una fábrica. Y el coronel Nichols es ahora quien dirige esta fábrica. No hubo más discusión. En ese instante, la autoridad basada en el conocimiento fue formalmente subordinada a la autoridad basada en los resultados. El poder en Oak Ridge había cambiado de manos de forma definitiva y brutal. Al salir de la reunión, Nichols no sintió la euforia de la victoria, sino el frío aislamiento del revolucionario que ha tenido éxito. Mientras caminaba por los pasillos del complejo, los físicos que se cruzaban en su camino no lo insultaban ni lo confrontaban. Simplemente apartaban la mirada o le daban la espalda, creando un vacío a su alrededor. Lo habían marcado como el hombre que había profanado su templo, el burócrata que había demostrado que su genio, en ese contexto, era un obstáculo. Había salvado el proyecto, pero se había ganado el desprecio eterno de la aristocracia intelectual de la nación. Su triunfo era una carga, un éxito que lo dejaba profundamente solo, un comandante sin el respeto de las mentes más brillantes que, irónicamente, aún necesitaba para resolver los problemas que vendrían. La imagen final de la ruptura era un díptico visual que definía el nuevo orden mundial. En un laboratorio apartado, Lawrence y su equipo debatían acaloradamente frente a una pizarra, perdidos en el elegante mundo de la física teórica, ahora una disciplina pura, divorciada de la producción. Al mismo tiempo, en el corazón de Y-12,
Gladys se encontraba en una pasarela elevada, observando a cientos de mujeres sentadas frente a sus consolas. Levantó una mano y al bajarla, cientos de manos se movieron en perfecta sincronía, ejecutando el mismo procedimiento estandarizado. La colosal fábrica respiraba y funcionaba como un único organismo disciplinado. La era del genio artesanal había sido guillotinada. La era del sistema implacable acababa de nacer y el mundo nunca volvería a ser el mismo. La historia oficial, escrita por los vencedores, recordaría Oak Ridge como el triunfo de la ciencia estadounidense, un monumento al intelecto donde las mentes más brillantes del planeta se unieron para dominar el átomo. Pero la verdad, sepultada bajo las capas de la propaganda, era mucho más incómoda. El sistema no triunfó gracias a sus genios, sino a pesar de ellos. La decisión de Kenneth Nichols fue reinterpretada no como una insurrección, sino como una optimización de procesos, un eufemismo burocrático para describir una revolución. Se admitió, en círculos cerrados, que el error fundamental del proyecto Manhattan había sido confundir la habilidad para inventar una máquina con la habilidad para operarla a escala industrial. La lección se grabó en la doctrina militar. El genio es indispensable para la innovación, pero es un veneno para la producción en masa. El impacto estructural fue permanente y se extendió mucho más allá de los valles de Tennessee. La doctrina Nichols se convirtió en el modelo no oficial para la gestión de proyectos tecnológicos complejos en la era de la posguerra. La separación radical entre el equipo de investigación y el equipo de operaciones se volvió un estándar en la industria aeroespacial, en los programas de la NASA y décadas más tarde en la cultura de Silicon Valley. La jerarquía en Y-12 se invirtió. Los líderes de turno, como Gladys, obtuvieron una autoridad operativa basada en métricas de rendimiento, no en credenciales académicas. El sistema aprendió a valorar la disciplina predecible por encima de la brillantez errática, creando una nueva casta de héroes anónimos, los operarios que hacían que el futuro funcionara, día tras día. Kenneth Nichols nunca recibió un desfile en su honor. Su validación fue silenciosa, funcional y profundamente solitaria. Groves lo ascendió y le encomendó la supervisión de la producción de plutonio en Hanford, el otro pilar del proyecto. Su éxito era innegable. La producción de uranio 235 se disparó, permitiendo que la bomba Little Boy estuviera lista a tiempo para cambiar el curso de la historia. Sin embargo, en los pasillos de la academia y en los círculos científicos, su nombre se convirtió en sinónimo de una eficiencia brutal y antiintelectual. Fue el hombre que había demostrado que un grupo de chicas de secundaria podía superar a premios Nobel, y por esa verdad nunca fue perdonado. Su victoria le aseguró un lugar en la historia, pero le costó un lugar en la comunidad de los hombres que la escribían. El destino de la élite científica fue una ironía sutil. Al ser despojados de la responsabilidad de la producción, Ernest Lawrence y su equipo fueron, en cierto modo, liberados. Regresaron a lo que mejor sabían hacer, la investigación pura y la resolución de problemas teóricos sin precedentes. Confinados a sus laboratorios, su brillantez dejó de ser un obstáculo para convertirse de nuevo en un motor de innovación. Analizaron los datos de producción que las operarias generaban y diseñaron mejoras cruciales para los calutrones, aumentando aún más la eficiencia del sistema que ya no controlaban. Nichols no los había derrotado, los había reubicado en su hábitat natural. El sistema, al corregir su propia estructura, encontró el lugar adecuado para cada tipo de inteligencia, reconociendo que el genio que inventa la rueda no tiene por qué ser el mejor para conducirla. Con la producción estabilizada y escalando a un ritmo predecible, el cuello de botella humano desapareció, revelando la última fragilidad del sistema, la escasez física de cobre. Armado con la confianza que le daban sus irrefutables gráficos de producción, Nichols acompañó a Groves a una reunión con el subsecretario del Tesoro. No pidió comprar un recurso de guerra, su enfoque fue radicalmente diferente. Solicitó el préstamo de 14.700 toneladas de plata de las reservas nacionales de West Point, no como un metal precioso, sino como un simple conductor eléctrico. Respaldada por el éxito demostrable de Y-12, la petición, que meses antes habría sido una herejía económica, fue aprobada. Las bobinas de los calutrones se fabricaron con plata del tesoro, y el último gran obstáculo
Una barrera conceptual entre el valor monetario y la utilidad física se desmoronó. La historia de Y12 no es una fábula sobre la victoria de los humildes sobre los poderosos. Es una lección implacable sobre la naturaleza de los sistemas. La brillantez es la fuerza que crea un nuevo paradigma, la chispa que enciende la revolución. Pero la disciplina es la única fuerza capaz de escalar esa revolución hasta convertirla en un poder real y sostenible. El progreso a gran escala no se logra persiguiendo la perfección en cada paso, sino ejecutando una solución suficientemente buena con una consistencia implacable. La gran falacia de nuestro tiempo es confundir la inteligencia que resuelve un problema con la que gestiona un proceso, porque en la maquinaria del mundo, el ritmo constante de 1000 operadores disciplinados siempre generará más poder que el destello errático del genio más brillante.